Feliz domingo. Nos encontramos en el quinto domingo del tiempo ordinario y el Evangelio de este día nos hace preguntarnos: ¿cuál es la identidad del cristiano? Acompáñenme en la siguiente reflexión. Hoy continuamos escuchando en el Evangelio el Sermón de la Montaña, que inició el domingo pasado con las bienaventuranzas, las cuales Jesús nos traza a los cristianos el programa de vida de sus discípulos. Y en este domingo más bien vemos cómo nos define la identidad del cristiano y nos dice con palabras muy claras: ustedes son la sal y la luz del mundo. Nos dice qué es lo que nosotros somos, no qué seremos. Desde el día de nuestro bautizo, cuando pasamos a ser cristianos, católicos, hijos de Dios, miembros del cuerpo místico de Cristo, somos sal y luz del mundo. Nos pone estas dos imágenes, la sal y la luz, que en sí son elementos que por sí solos no se autobenefician, sino que están llamados a darse. La sal no se da gusto a sí misma, la sal le da gusto, sabor a otras cosas, a los alimentos. También la sal, interesante que en la antigüedad, además de ser utilizada para preservar, también servía para esterilizar. En muchos lugares, cuando un imperio atacaba a otro imperio, lo que hacían era que después de quemar la ciudad, arrasarla, regaban sal por todos los campos para que ya no creciese nada allí y nadie pudiera habitar en esa región. Luego también la luz. La luz como elemento no se alumbra a sí misma. La luz muestra lo que está a su alrededor. Muestra los objetos, nos permite ver por dónde caminar. Pero también si la asomamos a esos rincones que normalmente no le dan la luz, nos permite ver cuántas veces no hemos pasado la escoba bajo la cama, o en esos muebles que tenemos en la cocina, si lo acercamos a las esquinas, nos permite ver por dónde han habitado esos bichitos que suelen estar ahí, lo que han hecho también. Nos muestra la realidad como es, no solo lo bueno, sino toda la realidad la deja ver de frente a eso, a lo que es bueno o malo. Y esto nos ayuda a comprender con mayor profundidad cuál es nuestra identidad. Nosotros como cristianos no estamos llamados a hacernos simplemente, como decíamos el domingo pasado con las bienaventuranzas, felices a nosotros mismos. No es autorreferencialidad para nosotros, no es yo primer lugar y en último lugar, en segundo lugar y todo. No, estamos llamados a ser para los otros. Incluso nuestro ser cristiano, en nuestro ser santos, que es la llamada que todos tenemos, no es para nosotros mismos, no es que somos santos para nosotros, para nuestro orgullo, para nuestra realización propia, sino que somos para los demás. Y por eso continúa diciendo Jesús en el Evangelio: no se enciende una luz para ponerla bajo una olla, o si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve entonces? Se tira al camino, porque ya no sirve para nada. Estos elementos nos ayudan a comprender de que si no somos lo que estamos llamados a ser, lo que nuestra identidad misma nos dice como cristianos, también corremos el riesgo de perder el sentido, la propia identidad. Y esto es algo que es una realidad muy concreta, lo hemos visto ya en la historia en varias ocasiones. Tenemos dos ejemplos relativamente recientes en el siglo pasado, lugares en los cuales han habido grandes masacres. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, o por ejemplo, los campos de concentración, el comunismo en Rusia. Stalin con 10 millones de muertos apilados. Países en los que sucede todo esto que son cristianos en esencia, en su mayoría incluso algunos católicos. ¿Y qué pasa? Pero si ellos también son cristianos, son discípulos de Cristo, entonces, ¿por qué
se quedaron callados? ¿Por qué voltearon su mirada hacia otro lado? ¿Por qué no iluminaron la realidad tal cual es? Se hicieron ver lo que estaba sucediendo. Muchos incluso colaboraron con esta situación. Perdieron el sabor, perdieron su verdadera identidad. Y eso es algo que fundamentalmente tenemos que procurar cada día vivir. Vivir como quienes somos, como hijos de Dios. Esto, claro, es una de las cosas que más nos cuesta en el día a día. Este evangelio todo el mundo lo conoce, estoy seguro, pero aplicarlo en el día a día nos cuesta. Muchas veces nos da miedo. Y vean que es tan sencillo. La primera lectura, de hecho, nos ayuda a comprender cómo estamos llamados a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Cuando encuentres a alguien que tiene hambre, dale de comer. Y a alguien que tiene sed, dale de beber. Cuando encuentres a alguien que está desnudo, pasando frío, arrópalo. O si necesita dónde hospedarse, ábrele la puerta de tu casa. Las obras de misericordia. Muchas veces se nos hace como un poco difícil de vivirlas, pero son también no solo estas que enunciamos, ¿verdad? Sino aquellas también que muchas veces vivimos en nuestro entorno. Cuando, por ejemplo, a nuestro alrededor hay varias personas que hablan de forma soez y nosotros incluso muchas veces nos prestamos a eso. Allí el cristiano está llamado no a comenzar a corregir a medio mundo, vos no deberías de estar hablando con tantas malas palabras o eso, ¿no? Sino a hablar con dignidad, con respeto, con caridad a las demás personas. Ser testimonio, alumbran, permiten ver el camino a otros. Luego también, por ejemplo, en aquellas personas que muchas veces se ven de forma negativa, solo ven sus errores, sus defectos, ya es casi algo que es como su característica, ¿no? Siempre viven así como, ay, no, es que yo no puedo, no, es que eso no, es que... Pero nosotros estamos llamados ahí a hacerles ver, pero mira, qué bueno, qué bonito lo que te salió, lo que hiciste, mira qué talento el que tenés, eso que hiciste está muy bien, felicidades. Ayudarles a ver ese verdadero valor que tienen. Eso es lo que hizo Jesús cuando llama a sus discípulos. Llama a Pedro un pescador, alguien con una personalidad tosca, incluso un poco, digámoslo así, mal hablado también, ¿verdad? Y incluso con un carácter muy fuerte. Por eso le pone piedra de apodo, ¿verdad? De nombre, Pedro. ¿Y qué pasa? Lo que ve Jesús es el corazón que está dispuesto a seguirlo y por eso lo llama y le dice, te voy a hacer pescador de hombres. Se convierte en la cabeza de la iglesia, en el padre de los cristianos. Vean qué interesante. Llama a otro que es un publicano, Mateo. Cobra impuestos para los del imperio. Pero ve ese corazón humilde y sencillo que busca la verdad. Y entonces, ¿qué hace? Lo llama y él inmediatamente deja todo y lo sigue. Se convierte en uno de los más grandes predicadores del Evangelio de Cristo, evangelista, de hecho. Entonces, nos cuenta la vida de Jesús, eso que él vivió por ese toque, eso que Cristo vio en su vida. Elementos tan, digámoslo así, sencillos, como estar ahí para el que lo necesita, como el escuchar al hermano que está pasando por dificultades. Allí entonces su luz brillará, dice la primera lectura. Y este elemento nos hace comprender de que como cristianos estamos llamados a vivir a profundidad nuestro ser, porque de lo contrario se pierde. Y entonces sí, qué pena, porque en lugar de alumbrar, nos volvemos parte de la oscuridad. En lugar de dar sabor, somos desechados y tirados al camino. Pues pidámosle a nuestra Santísima Madre, a San Juan Bosco, que nos ayuden a vivir como ellos, que con su santidad iluminaron el camino de otros, nos ayudaron a ver que es posible vivir a profundidad justamente esto, que es nuestra identidad, el ser cristianos, el ser discípulos de Cristo, el ser otros Cristos en el mundo, sal de la tierra y luz del mundo.
Que el Señor les bendiga. Que tengan un feliz domingo.